Campos Tenorio. Tenemos varios asistentes vía Zoom, incluyendo a la excomandante o la excomandante, o siempre comandante. Siempre comandante del frente a distancia, Ana, que también va a intervenir. El orden de participación será primero Miguel, después Ana, después Pía y cierra Ernesto. Yo al darles a ustedes la bienvenida y a Ernesto, primero Ana, ahorita le damos la palabra a Ana, pero antes de eso yo quisiera referir que el obsequio que nos hace Ernesto esta tarde, obsequio no porque nos va a regalar los libros que están allá al fondo para su venta, lo aclaro, no vaya a ser que haya una confusión. Pero se suma a una creciente tradición en el servicio exterior, que es colegas que nos comparten en sus memorias sus experiencias. Y estas experiencias, por un lado, me parece que son siempre un lugar en el que abrevar para los jóvenes diplomáticos, para los estudiantes, y también es siempre una invitación a la reflexión sobre qué es lo que sucedió en un determinado momento, cómo lo vivieron estas personas. Hay países en los cuales, sobre todo los anglosajones, la tradición de las memorias es tan extendida que hay quien con 2 años en un puesto quiere escribir ya sus memorias, ¿no? O príncipes que no han gobernado nada también escriben sus memorias, o actores, actrices en ascenso también nos comparten sus memorias. No lo sé si tuviesen algo relevante que compartir, eso está en el público, pero sin duda que lo de Ernesto sí tiene mucho que compartir. Y digamos, podemos pensar las memorias de Carlos Sodi, no, ¿cómo se llamaba? Parodi, González Parodi, ¿no? Que son unas memorias amplias, centradas en la vida diplomática y sus avatares, pero podemos pensar también en la del embajador Vallarta, que centra mucho en su formación educativa y su aprendizaje moral y valoral para determinar su desarrollo profesional y su conducta, reflexiona mucho alrededor de eso. O Leonardo French, que nos ofreció una serie de artículos seleccionados de su vasta producción para condensarlos en una forma de expresar lo que él creía que valía la pena transmitir de su experiencia profesional. Es decir, hay diversos modelos, digamos, de transmisión de las memorias. Y en este caso, Ernesto opta por una novela que se lee con facilidad, que se desliza en la atención de la gente, que tiene giros interesantes de emoción incluso, pero que especialmente para aquellos que convivieron con él en El Salvador o en Centroamérica, en su desarrollo profesional, sin duda, no solo identificaremos varios de los actores y actrices de la novela, ¿no? Sino las situaciones por las que se pasó, lo que ahí transcurre. Y es una forma de ver el conflicto en El Salvador, la participación de México y las vicisitudes de la lucha insurgente desde la óptica de Ernesto, pero creo que es una forma muy interesante de narrarnos la historia, ¿no? Y creo que eso lo hace muy especialmente llevadero. Y además, creo que en la coyuntura actual, pues hay una actualidad de lo que ahí se narra, ¿no? Porque uno de los actores principales es el norte, un norte intervencionista, un norte expansionista, que nos suena desgraciadamente muy conocido y muy actual, ¿no? Entonces, creo que con más razón la oportunidad de tu libro, Ernesto, nos permite no dejar en el olvido una historia sustantiva para esos países, para México. Y por último, como parte del comercial, yo diría que para la Asociación del Servicio Exterior, para la SEM, es muy importante que logremos transmitir a la sociedad a la que servimos qué es lo que hacemos, qué es lo que hacen las y los diplomáticos mexicanos, cuál es la realidad, además de jugar golf y no tomar llamadas en fin de semana, como dice alguna reportera recientemente, ¿no? Además de eso, ¿no? Pues se lucha a fondo, como se ve en esta novela,
por principios y por valores. Y la verdad es, tú no lo pones así, son mis palabras, pero lo transmites a lo largo del libro, este, pues se hace con las herramientas fundamentales de la diplomacia mexicana, que son el corazón y las ganas de chambear, la vocación, ¿no? La verdad es que eso es, creo que lo que trasluce también, ¿no? Más que, sobre todo vis a vis el tamaño de la intervención que venía del norte para ese momento. Entonces, yo lo dejo aquí y ahora le daría la palabra a la comandante Ana María para que nos dé sus impresiones. Ana Guadalupe, perdóname, no sé por qué estoy... Sí. Ana Guadalupe, por favor. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar compartiendo desde El Salvador esta pequeña intervención mía. En primer lugar, felicitar al embajador Ernesto Campos por el esfuerzo increíble que hizo para poder tener tan profundamente narrada parte de una historia, y me sorprendió muchísimo cómo hizo la imaginación para parte de esa historia tuviese ficción. Yo quiero decir que la primera cosa que me impactó a la lectura del libro, de la novela, es cómo fue muy bien lograda en la novela lo que fue la política exterior de México hacia Centroamérica en ese periodo tan difícil de las dos administraciones del presidente Ronald Reagan, y la actitud intervencionista, no solo como ahora la vemos, sino directa con tropas que se le figuraba que podía al final, para contener el comunismo, como él decía, y la señora Kirkpatrick, terminó siendo una estrategia de guerra de baja intensidad, que también lo narra muy bien el embajador Campos, porque establece de una manera clara la presencia de los Estados Unidos en Honduras, en El Salvador y en Nicaragua con la Contra. Eso me parece extraordinario porque en una novela queda muy claramente establecida cómo esa estrategia de guerra de baja intensidad se fue aplicando, afectando no solo gobiernos, sino vidas, personas, familias. También me parece interesantísimo la manera en que refleja el conocimiento de los diplomáticos mexicanos de las realidades de los países donde ejercen su función diplomática, en este caso Centroamérica y en general en América Latina, cuando discuten la posición de México en el momento de la coyuntura de la Guerra de las Malvinas. Muy, muy interesante. Creo que la novela va a permitir a nuevas generaciones, como decía el presentador, de diplomáticos mexicanos, que conozcan puntos de vista y situaciones que se dieron en un momento determinado donde la política exterior de México tuvo precisamente que tomar una posición y acciones, no solo posición, sino que acciones también. Hay una figura para mí muy entrañable que en el libro aparece como Ricardo Ibáñez, pero que en la vida real fue el embajador Gustavo Uruegas, a quien personalmente conocí, cuya sensibilidad, cuya solidaridad y su esfuerzo por hacer, darle vida a la política exterior de México, que había sido definida para Centroamérica y en este caso para El Salvador, también en Nicaragua, pero en este caso para El Salvador, jugándosela pues cuando recibían decenas de familias jóvenes, personas mayores, sindicalistas,
que llegaban a tocar la puerta de la embajada a pedir asilo, precisamente en los momentos de la mayor represión que vivió el país, que fue finales de los años 80 al año 83, que creo que fue una de las matanzas más grandes que se han producido en un corto tiempo en un conflicto interno como fue el conflicto de El Salvador. Entonces, recuperar la figura de la diplomacia de Gustavo Iruegas en la figura de Ricardo Ibáñez me parece muy, pero muy bien logrado. Hay otra cosa que también me parece muy bien y que va a servir mucho para la lectura de futuras generaciones porque hay una tendencia a querer borrar la historia, por lo menos aquí en El Salvador, la historia reciente, la historia del conflicto armado. No existió guerra, lo que existió fue una componenda entre dos facciones, la de la derecha y la de la izquierda. Ese es el discurso actual. Eh, la novela reivindica precisamente esa lucha enorme, ese esfuerzo grande que hizo el pueblo salvadoreño por tratar de conquistar un modelo democrático y de respeto a los derechos humanos y de convivencia pacífica. Y en eso la estrategia política del FMLN, vinculando guerra y negociación durante toda la narrativa, me parece súper bien lograda. Igualmente la conducta de uno y otro bando en esa misma estrategia, tanto de guerra como de negociación. Y también quiero eh, felicitar al embajador Campos porque con bastante precisión logra trasladar el conocimiento que él tiene o tuvo de la estrategia y la táctica del FMLN en los años de lucha. Creo que eso queda reflejado, por ejemplo, cuando van y visitan a la estructura de Radio Venceremos, que está precisamente en el corazón de uno de los frentes de guerra, y logra trasladar el contenido exacto de lo que para nosotros significó la existencia de una radio que no era propaganda, sino comunicacional, y que jugó también el rol de mantener la moral por la vía del conocimiento y la información de los otros frentes que no tenían tanto acceso a la comunicación como la tenía, por ejemplo, el frente donde estaba ubicada la radio Venceremos. Luego quiero también felicitarlo porque logra con sutileza reflejar la importante plaza que fue para el FMLN México, sobre todo plaza de carácter político, diplomático. Cuando se hace la declaración franco-mexicana que se hace en los primeros momentos del conflicto armado, la reacción contra México, Francia estaba más lejos, pero contra México, la inmensa mayoría de los países latinoamericanos fue de un rechazo y de una agresividad brutal. Y a pesar de ese intento de aislar la posición mexicana y francesa de cara a lo que iba a ser el futuro, muy premonitoria, por cierto, cuando dice la salida es negociada y tiene que tomarse en cuenta de una manera determinante a uno de los representantes del pueblo salvadoreño, que es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Cuando se abre esa declaración, prácticamente también en México se abre una oficina de manera muy reconocida, la oficina de la Comisión Político-Diplomática del FMLN-FDR, donde se actuaba prácticamente como una embajada oficiosa de este agrupamiento político-militar. Y por
último, decir que la imaginación que le puso a la novela al situar a las personas secuestradas por precisamente una instancia, una agencia del gobierno de Estados Unidos, que era la CIA, al situarlos primero en Guantánamo. En la lectura a mí me causó un poco de gracia, pues, porque en ese momento estaban anunciando que iban deportados, sobre todo venezolanos, para Guantánamo, y en ese momento, obviamente, en el 89, 90, cuando se estaba resolviendo precisamente saber dónde estaban esa familia que había sido secuestrada y detenida en Honduras, pero finalmente llevada a varios rumbos y terminó en Venezuela. Cómo logra con su imaginación poner los distintos momentos que vive esa familia en distintos lugares y países de nuestro continente. Me parece una gran imaginación. Y por último, decir que la novela tiene una gran virtud. Narra mucho de la realidad de esa época con detalles que, si no fuera por esta narración, quedarían en el olvido. Y se permitió además rendir tributo a los cientos de mexicanos personificados en el profesor David Rentería, que participó, colaboró y estuvo precisamente muy dispuesto a cumplir y a colaborar tareas especiales a favor de la solución política y de la defensa de los derechos humanos y por la instauración de la democracia en El Salvador. Así es que hay una buena parte de la intelectualidad mexicana que estuvo siempre detrás, respaldando esa política exterior mexicana que su gobierno estaba desarrollando en Centroamérica y especialmente en El Salvador. Así es que lo felicito y creo que va a quedar para la posteridad detalles que, si no es a través de esta narrativa, no se hubieran conocido jamás. Gracias. Muchas gracias, comandante. Ahora le damos la palabra al embajador Miguel Ruiz Cabañas. Casi me atrevería a decir que no necesita presentación. Estamos en casa, exactamente. Pero destacaría que Miguel siempre es un acucioso comentarista en todas las ocasiones que le he visto, y estoy seguro que esta tarde también será así. Muchas gracias, David. Sí, muchas gracias, David. Bueno, antes que nada, yo le quiero agradecer a mi amigo Ernesto Campos que me haya invitado esta tarde a disfrutar junto con ustedes esta sesión y para, pues, más que presentar, comentar sobre esta extraordinaria obra que escribió Ernesto Campos, que tiene muchas características. La comandanta ya se refirió a varias, pero déjenme contarles lo que a mí me suscitó esta novela. En primer lugar, me impactó que son hechos reales. Está basada en hechos reales, en una historia real, novelada, puesta de aquí y acá, pero son hechos reales. Y eso me hizo pensar en cómo la historia de Mateo, uno de los personajes, o sea, envolvió a toda la familia y envolvió a toda su comunidad y a toda su ciudad y a todos en el país, El Salvador, y luego a todo Centroamérica y luego pues casi a todo el hemisferio. Entonces, cómo este drama que empieza es como ahora está muy de moda hacer estos
zoom, ¿no? De el universo, el sistema planetario, la Tierra, etcétera. Y entonces así me pareció que la novela se va metiendo en la historia de una familia basada en hechos reales. Eso me impactó muchísimo y me recordó pues lo terrible que fue, porque obviamente ya se nos olvidó, pues los momentos más duros de la Guerra Fría en nuestro continente. Bueno, el segundo lugar, Ernesto, porque tú mismo dices en la novela, lo pones las palabras de Fermín. Dice, bueno, es el segundo, estuvo peor la crisis de los misiles en Cuba. Sí, pero fueron 13 días. En cambio, aquí fueron muchos años donde realmente el mero hecho de que no se resolviera y no se resolviera la vida de esta familia te revela muchísimo, que es algo que a mí me impactó muchísimo. Perdón, me voy a poner mis lentes porque ya no veo. Es la historia de una época y la historia en ese sentido, es con las tecnologías de aquella época. Yo me puse a pensar, la novela, la historia que narra, no podría ocurrir hoy, simplemente porque hoy existe Internet, existe Google, existe todo, entonces sabrían todo el mundo exactamente dónde está todo el mundo. No hay manera de borrar la historia de una familia como ocurre en la novela, pues simplemente por las tecnologías. Pero es que el mundo así era en esas épocas. Y las arbitrariedades de las agencias de seguridad, pues estaban ahí y sobre todo, pues las de nuestros queridos vecinos del norte. Coincido con la comandanta que la parte más noble de la novela pues es la narración de una buena historia de la diplomacia mexicana. Es una gran historia de la diplomacia mexicana que, pues como acabas de decir, los medios últimamente como que critican mucho a los diplomáticos mexicanos, a mi modo de ver injustamente, pero realmente es una gran historia que a través de la personalidad de Gustavo Iruegas, que por supuesto fue fundamental en esta historia, pues también hay que ver que hubo una continuidad. Empieza desde los años de López Portillo y sigue con los años de Miguel de la Madrid y sigue con los años de Carlos Salinas de Gortari. Y esos 3 sexenios tan distintos entre sí, hubo una continuidad en una posición básica de la diplomacia mexicana. Los hoy, algunos por supuesto, no nosotros, criticados principios de la política exterior de la no injerencia, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, esa es la línea de continuidad de la actuación de México en todos esos años. Y pues yo creo que sí, se escribió una de las bonitas páginas de la diplomacia mexicana, digamos, de las últimas décadas. Hay una cosa que a mí me encantó y se la comentaba ayer a la autora, a mi querido amigo Ernesto Campos. Pues yo lo leí en 2 partes. Un día en la noche empecé a leerlo y me quedé como en la página 55 porque llegó Marta, mi esposa, y nos pusimos a platicar y ya no pude seguir leyendo. Pero el segundo tirón me lo eché todo. Así. ¿Y saben por qué? Porque yo no sabía que Ernesto Campos, además de un gran escritor y gran cronista y cómo narra las cosas, también es aficionado, es un profesional de los thrillers. Es una novela de suspenso. Entonces, cada capítulo que termina dices, ¿y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? Entonces, ¿cómo entrelaza las historias y los personajes a lo largo pues, de ¿qué? Casi 12 años, 10, 12 años? Es realmente extraordinario. Y yo no pude, para quien lea la novela, se van a acordar de mí. Es un poco como esta sensación ahora con estas series de Netflix y eso, que te van dejando, que en los últimos 5 minutos te dicen algo que te engancha para ver si, ¿no? De inmediato el siguiente capítulo. Pues así me pasó con la novela, porque Ernesto, y esto, miren, yo pensaba que yo lo conocía. Yo pensaba, porque fuimos y somos muy amigos, trabajamos juntos,
pero nunca supe de sus cualidades de dejarte absolutamente en suspenso y pues sigue leyendo y sigue leyendo. Realmente, felicidades, querido embajador. O sea, la disfruté muchísimo esta parte y no pude en la segunda parte detenerme. Déjenme decirles algo más de la historia diplomática. Esto surge en el gobierno de López Portillo, que sí, a fines de los 70s, narra muy bien Ernesto cómo el presidente de Costa Rica en ese momento lo convence que hay que romper relaciones con Somoza, y rompemos relaciones con Somoza, y después esa posición de no intervención en asuntos de Nicaragua, y después esa misma posición, no intervención en los asuntos del Salvador, y este esfuerzo que hizo ese gobierno por entender las circunstancias locales y tratar de evitar que no tuviera una dimensión de este-oeste de la Guerra Fría. Viene la Declaración Franco-Mexicana. Yo fui recién, en esa época me trasladaron a Naciones Unidas y obviamente llegábamos a la sala donde se discutían asuntos de derechos humanos o asuntos políticos y nos daban pamba los latinoamericanos. Casi todos los gobiernos de América Latina consideraron que era intolerable la posición de México de decir que se tendría que buscar una solución política negociada. No hay el personaje, el profesor, el académico, con el que yo también me identifiqué, por cierto, porque los últimos años he estado en la academia. No es alguien de la vida real, excepto alguien que sí existe y que seguramente Ana Guadalupe conoce bien, que es un profesor jesuita que se llama Rafael Moreno. Rafael Moreno era el que hacía cada año, te recordarás, Ana Guadalupe, la resolución que a partir de 1979, 80, sobre todo 80, y luego 81, 82, etcétera, presentaba a México en la Asamblea General de la ONU sobre las violaciones de derechos humanos en El Salvador. O sea, Rafael era y es un gran experto en derechos humanos y por esa vía entró el tema de El Salvador a las Naciones Unidas. Nunca hubiera podido entrar a la OEA, pero a las Naciones Unidas sí lo llevaron. Y lo llevaron grandes diplomáticos mexicanos, desde luego Jorge Castañeda, Antonio González de León, que fue el diplomático mexicano que metió a México a la corriente internacional a favor de los derechos humanos. Aquí está Paco del Río, y en fin, lo conocimos muy bien, trabajamos con él. Entonces, esa línea de continuidad se mantiene. Llega el siguiente gobierno, Verdadero Sepúlveda, se les ocurre este nuevo esquema de contadora. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues contadorizamos la resolución sobre los derechos humanos en El Salvador y se mantiene a lo largo de los 80s. Entonces, la Declaración Franco-Mexicana se convirtió en resoluciones de la Asamblea General de la ONU cada año. Siempre, o al principio la votaban en contra de los latinoamericanos, Estados Unidos y otros, pero poco a poco los latinoamericanos, gracias a Contadora, empezaron a venirse de este lado y del lado mexicano, y eso nos lleva hasta el 92, ya en el gobierno de Carlos Salinas, ya cuando se estaba negociando el tratado, el Telecán, el NAFTA, ya cuando estaba ocurriendo todo eso, de todas maneras los acuerdos de paz para El Salvador se firman en el castillo de Chapultepec, con la presencia del secretario general de la ONU y todo. Entonces, hay una línea de continuidad ahí que yo creo que es fundamental. Y lo último que quisiera decir es, la novela, no hay tantos autores mexicanos que escriban como Ernesto Campos en general. Es el segundo libro que yo le conozco a Ernesto Campos sobre temas relacionados. El primero sobre la génesis, la historia de la Declaración Franco-Mexicana, pero ahora nos cuenta toda la historia y sus implicaciones humanas, familiares, a través de la historia de los Rodríguez. No tengo más que felicitarte, querido amigo. Felicidades.
Vamos a tener ahora la intervención de la maestra Pía Taracena, egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Ibero, maestra en Historia y doctorante en Historia también por esa universidad, amiga de muchos de nosotros, amiga de esta asociación, y siempre también preclara en sus intervenciones. Buenas tardes, muchas gracias, embajador David, por la presentación. Quiero felicitar enormemente al embajador Campos, no solo por la amistad que hemos desarrollado recientemente, sino por esta estupenda novela. Yo tampoco, como Miguel, conocía realmente la trayectoria del embajador Campos como escritor. Lo conocí en un programa de Vértice Internacional donde analizamos justamente unos problemas que tenía la OEA en ese momento de esa entrevista. Y después, pues en Comexi, ahora somos coordinadores de la Unión de América Latina, justo. Entonces, creo que ha sido una fortuna. Yo soy profesora en la Ibero y entonces ha venido también a mis clases a compartir sus experiencias. Y justo ahí es como quiero hilar mi presentación de esta estupenda novela, porque creo que como docente de las relaciones internacionales ya por muchos años, yo, a diferencia de mi amiga la embajadora Aureni, que por aquí está, yo no me dediqué a la diplomacia, sino me dediqué a eso, a la docencia y a la investigación. Y sí siento que sí tenemos muchísimos libros o investigaciones académicas que nos explican los hechos históricos, que es muy importante, pero siempre nos hace falta las memorias, las vivencias de los embajadores. Gracias, o embajadoras. Gracias a Dios, creo que hoy eso se ha roto y ya como que empiezan a escribir más, compartir con nosotros, con los jóvenes internacionalistas, con los que futuros diplomáticos. Aquí veo a 3 alumnas mías que nos hicieron el favor de venir, porque creo que es importante aprender esas capacidades de negociación, lo que decía ahorita el embajador Miguel Ruiz Cabañas, de realmente la diplomacia en profundo, no nada más lo que te dice la historia, ¿no? Sino cómo se hicieron pues todas estas negociaciones, lo difícil que pudo haber sido en contextos tan complejos como la situación en Centroamérica en los 80. Así que pues no me queda, bueno, voy a seguir comentando algunas cosas, pero felicitarte, Ernesto, porque también coincido con Miguel, que es una novela que se lee muy fácil. Yo también ya quería llegar a mi casa para seguir leyendo de suspenso. Yo propongo que hagas una serie de Netflix, porque es lo de hoy. Y la verdad es que los estudiantes no leen, entonces mejor volverlo una serie, porque sí realmente tiene todos los recursos literarios y que combinan muy bien la imaginación con la realidad política de un contexto tan complejo como en el que se ubica la novela. También quiero felicitar y agradecer a Ana Guadalupe por compartir con Ernesto, y entonces que Ernesto tuviera esta capacidad de transmitir una situación que a veces, como se ve desde los periódicos o como hechos históricos, uno no tiene tiempo de reflexionar en cómo vivían esas familias pues guerrilleras o que querían estos cambios en sus países. Al editorial también por supuesto lanzarse a lanzar algo, a editar algo, a publicar tan importante, y lo digo como internacionalista, como esta novela. Es una historia fascinante que tiene muchos elementos de política exterior, política regional, espionaje, el factor estadounidense, y cosas tan sutiles como lo que decía ahorita, ¿no? Por ejemplo, la familia de los Rodríguez, que acaban siendo prisioneros en Guantánamo, sus sentimientos e ideales que creo que están también muy bien transmitidos, los miedos que podían haber sentido frente a estas presiones militares, tanto pues de los gobiernos que querían derrocar, cómo se entrelazan las historias con otros países de la región, que creo que eso es también muy importante, como el papel tan importante de Honduras en toda esta situación, apoyando más a los
a los americanos, pero también las vicisitudes de las familias diplomáticas. Y yo sí quiero hacer un especial reconocimiento a Ernesto porque habla también de las mujeres guerrilleras, las mujeres de los diplomáticos, las mujeres del profesor de la universidad, que no solo van por el pan, que encontraste ahí una muy divertida forma como de, que es un recurso literario, pero genialmente escrito, de cómo es el gancho para entender cómo la guerrilla los estaba espiando para obviamente hacer lo que tenían que hacer. No se los voy a contar porque tienen que leer el libro, ¿no? Pero es un libro divertido, fácil de leer y que aprendes muchísimo. Yo aprendí muchísimo, obviamente, de esto que estoy diciendo de las mujeres, pero también de política, de diplomacia mexicana, de política regional. Tienes unos argumentos que me daba pena subrayar el libro, además porque alguien más lo va a leer también, entonces no lo podía, después lo subrayo todo, pero sí unas reflexiones muy interesantes, sobre todo de eso, de la política regional, del contexto. Me remitiste a mi juventud porque justo nosotros estudiábamos relaciones internacionales en una universidad jesuita, en la Ibero, en esta época, y la verdad es que sí se vivía, bueno, es el recuerdo que yo tengo, igual está mal influido por el libro, pero sí una conciencia muy fuerte de lo que estaba pasando en Centroamérica, de los derechos humanos, como bien decías tú, y de esa esperanza que quería decir, cambiar estos regímenes, estas oligarquías para construir una democracia en la región. Ya lo que ha resultado de eso, pues ese será tema de otra ponencia, de otra novela, de otro espacio, pero sí se les recomiendo muchísimo y como dije, se lee muy fácil. Hay un mosquito, me está atacando. Se lee muy fácil, está muy bien llevada. Los personajes son súper interesantes, cada uno, cómo vas construyendo los personajes, cómo cada uno te vas adentrando en qué son. Sí te lleva la imaginación, porque sí en un momento yo dije, bueno, pues esta persona de la secretaría, ¿quién será? Entonces yo ya no me acordaba que era el embajador Iruegas, entonces gracias a Google me lo recordó. Sabía que tú habías estado ahí en El Salvador, entonces no sabía y se lo acabo de preguntar si es muy autobiográfico, porque casi siempre en las novelas el que escribe se refleja a sí mismo. Y entonces le pregunté o platicamos con tu esposa que si ibas al PAN y ese tipo de cosas. Y sobre todo aprender para mí de una familia guerrillera, todo lo que, pues todas las vicisitudes que pudieron pasar y como ya dije, pues el papel de la mujer en todos estos aspectos que lo tocas muy bien y describes muy bien. Hay una parte que dice de las mujeres de los diplomáticos, ¿no? Hay una cena y entonces que si los diplomáticos son frívolos y cuando ella empieza a relatar todo lo que tiene que hacer o cuando dieron el asilo a personas en la embajada y que tenían 300 personas que alimentar y que SRE te estaba molestando para que le mandaras un recibo que no podías conseguir. Todos esos detalles realmente sí abren mucho y lo que decía hace rato, ¿no? No solo la imaginación, sino la realidad de un diplomático día a día que en contextos tan difíciles como eso, pues a uno desde la Ciudad de México igual ni se le iba a ocurrir que eso podía pasar. Así que muchísimas felicidades, Ernesto. Ojalá haya más libros como este. Y sí, como docente de Relaciones Internacionales, invitar a los embajadores presentes, embajadoras, que no se olviden que también en la academia necesitamos este tipo de experiencias que acompañen también esos textos más pesados, históricos o con una narrativa pues más como del derecho internacional y así, porque aquí se va a aprender mucho y quiero decirte que lo voy a dejar de obligado en varias clases este semestre para que lo vayan comprando todos, pero en especial mis estudiantes que están aquí. Muchísimas gracias y felicidades, Ernesto.
Bueno, después de esta labor de mercadotecnia para lograr el éxito de tu libro, ¿no? Creo que Pía al igual que Miguel, nos comparten el entusiasmo, ¿no? Que suscita tu libro y la continuidad en la lectura. Y creo que eso de verdad todos lo van a disfrutar, más todo el conjunto de valores que han ido saliendo en los comentarios esta tarde, ¿no? Que creo que enriquecen mucho y explican aún más el valor que has hecho. Ernesto, pues retirado en 2019, 2018, exactamente 30 años, 35 años, 38 años de carrera diplomática, desde el rango, él sí fue canciller de cuarta, de, de tercera, canciller C, que era la clasificación en la rama técnica, y luego pasó a la rama diplomática y realizó una carrera eh, relevante, ¿no? No solo por la suma de titularidades en diversas embajadas en América Latina, director para América Latina, subsecretario también, ¿no? Casi, casi. Encargado. Pero digamos una carrera, pues básicamente centrada en América Latina, es considerado en el medio académico como uno de los grandes expertos aquí en México de América Latina, ¿no? Y se mantiene muy activo con diversas instituciones en medios, publicando no solo novelas, sino también análisis que realiza, invitado a dar conferencias, etcétera. O sea, toda una estrella de la América Latina en el medio académico. Merecidamente, te dejo la palabra. Pues estoy abrumado por lo que han dicho todos ustedes. Creo que están diciendo más cosas de las que yo pretendí decir en la novela, pero bueno, pues salió. Y ya que estamos en los agradecimientos, primero que nada, y permítanme un par de minutos para mencionar algunas personas. Desde luego Ana, mi esposa, que no solo leyó del primer borrador y todos los que hubo, sino que también, pues cuando yo estaba ya medio desanimado porque publicar es muy difícil, ella fue la que me impulsó para seguir y para que finalmente se concretara esta novela. Desde luego a mis hijos que también leyeron y hicieron opiniones y puntos de vista y que vivieron conmigo pues lo que fue la vida diplomática, ¿no? Así, Ana y Carlos pues son producto de esta vida y bueno, pues de verdad yo estoy también muy agradecido con ellos. Y quiero mencionar también a mi primo Ricardo, que por allá está atrás, porque él, que estudió letras, que pues hizo una lectura y una serie de correcciones a la novela, que le agradezco mucho y que además sirvió para reencontrar nuestra amistad porque la dejamos ahí pendiente porque yo siempre andaba lejos. Y a Patti, su esposa, porque ella fue la que me contactó con la editorial, que está aquí, la editorial de Roselena Ríos y Roselena Velasco, que son las tocayas, y que pues ellas me ayudaron muchísimo y que no solo, o sea, la revisaron nuevamente, detalladamente, vieron que no faltara ni un punto ni una coma, y también me ayudaron con el diseño, me ayudaron también con el tema pues con mi capricho de que la portada fuera un cuadro que yo compré en Venezuela, y para lo cual tuvimos que pedirle al autor del cuadro, Jovel Parra, a quien también, aunque sé que no está viéndonos, pero también le agradezco mucho que me haya permitido que se use su cuadro, su derecho de autor en esta novela. Hay dos personas que les tengo que hacer un agradecimiento muy especial. Uno es Ana Guadalupe Martínez, que pues tuvo la confianza de contarme pues la historia de la familia.
Yo conocí a Ana Guadalupe acá en México cuando las negociaciones de paz pues de El Salvador, después de la ofensiva del 89, pues, del FMLN allá sobre San Salvador y otras ciudades, pues lo que sucedió es que pues se dieron cuenta que no tenían que llegar a una negociación, tanto el gobierno como el FMLN. Y pues se llegó a la mediación de las Naciones Unidas, el secretario general Javier Pérez de Cuéllar nombró al embajador Álvaro de Soto, un peruano al cual encontré después yo en Lima, cuando fui embajador allá en Perú. Y pues, eh, pues ellos ahí me mandó el embajador Villegas, yo trabajaba en la Dirección para América Latina, yo era el jefe del Departamento de Centroamérica, y me mandó pues a la facilitación de las reuniones. El embajador Villegas era pues nuestro director general para América Latina. Y ahí pues conocí tanto a la dirigencia del FMLN como pues al gobierno, a los funcionarios del gobierno. Y tengo mucho reconocimiento por todos porque apostaron por la paz y tenían enormes presiones internas, no solo pues eran sus convicciones, sus puntos de vista, sino tuvieron la convicción de apostar por la paz y de convencer a sus diferentes al gobierno, y al final todos los grupos de presión y por supuesto a la propia guerrilla, pues de que el camino era el de la paz. Y sí tengo un reconocimiento, soy testigo de esas negociaciones y donde le echaron todas las ganas y realmente hicieron algo importante porque no solo lograron la paz en su país, sino lograron el perdón. Y eso es muy difícil. Y eso pues trato de alguna manera de señalarlo en la novela. Y pues bueno, pero yo ahí conocí a Ana Guadalupe, cuando en el 92, pues estaba yo en Caracas, cuando me mandaron a la embajada en Venezuela, y allá el embajador de Icaza, Antonio de Icaza, pues nos invitó un día a comer a Alejandro Negrini y a mí. Entonces llegamos a un restaurante y ahí estaba Ana Guadalupe pues, con otra persona. Y entonces yo le dije al embajador de Icaza, mire, esa que está sentada ahí es Ana Guadalupe Martínez. Y me dice, preséntemela, porque el embajador de Icaza fue embajador en El Salvador en los años 70 y pues le dio curiosidad pues conocer a una comandante. Y parte de su historia, me acuerdo que lo conversamos, porque Ana Guadalupe estuvo presa en una cárcel clandestina y fue liberada en un intercambio de rehenes. Y bueno, pues él tenía mucha curiosidad sobre eso porque lo conoció ya como ex embajador en El Salvador, pero supo eso. Y entonces, pues Ana Guadalupe me dijo, te invito a desayunar mañana. Y fui a desayunar con ella y ahí me contó la historia. Y ella lo que quería era que el gobierno de México supiera lo que había sucedido con la familia pues de su pareja en ese momento, ¿no? De su esposo y pues qué había sucedido. Y me contó, y yo me acuerdo, pues que yo llegué a la embajada y escribí un oficio larguísimo, como de 5 o 6 páginas, ahí, porque en aquella época se usaban los oficios, ¿no? Así. Y entonces, pues, pues lo escribí, pues lo presenté al embajador de Icaza, él lo firmó y lo mandamos a México. Y nunca nos acusaron ni siquiera recibo del tema, ¿no? Así. Habrá que buscarlo, a lo mejor está en el acervo histórico diplomático, ¿no? Seguramente yo encontré ahí muchas cosas del Salvador cuando hice el libro de los 40 años de la Declaración Franco-Mexicana. Así es que, pues así fue como conocí esta historia. Y bueno, pues
yo creo que fue ya una vez que me retiré y que empezó la pandemia, pues tenía que hacer algo y pues me puse a escribir esta historia que siempre me pareció que era pues digna de una novela. A lo mejor pues estaba yo pues muy influenciado por el libro este de los 40 años de la Declaración Franco-Mexicana, y ya entonces empecé a meter todas estas cuestiones pues que sucedieron en el momento. Desde luego, pues ya lo han dicho todos, el libro habla de la diplomacia. Y yo creo que pues un poco me lo planteé cuando empecé a escribir esto, pues la necesidad de reivindicar pues a muchos de nuestros colegas y compañeros que estuvieron en Centroamérica. Desde luego a Gustavo Iruegas, pues ahí ya lo identifican todos, pero también hay otros personajes ahí que están pues entrelazados ahí. Por ejemplo, pues está Federico Urruchúa, que fue embajador en El Salvador, y también de alguna manera Hermilo López Basols, pero también mencioné o me basé en algunos funcionarios que estuvieron en El Salvador, pero que no fueron a nivel de embajador. Mis compañeros de aquella época y algunos otros. En fin, ahí podrán tal vez identificar alguno. La verdad es que fue muy, pues acordarme de muchas cosas. Me ayudó mucho el tema de, pues, de tener contacto mucho con los salvadoreños a través de la familia de mi esposa, pues porque ellos están pues me han transmitido pues todas las costumbres y algunas cosas. Y en fin, también pues hubo que hacer una investigación sobre el pan en varios países, pues porque yo no sabía qué pan comen en cada país, pero bueno, así. Y así. Y todo el tema de las pupusas y bueno. Entonces, les recomiendo que coman pupusas los que nunca lo han hecho. Es una maravilla y un vicio. En fin, el caso es que pues terminé escribiendo esto y bueno, pues estoy muy contento, sobre todo después de escucharlos a ustedes que la han leído. También quiero mencionar a Rubén Aguilar Valenzuela. Él, él fue guerrillero en El Salvador, pues, por supuesto antes de ser vocero de Vox. Fue guerrillero en El Salvador y pues él fue muy importante porque incluso está en la novela como Pedro, porque ese era su seudónimo en El Salvador, ¿eh? Él fue el que me lo contó. Y creo que pues Rubén pues me contó algunas cosas de Radio Venceremos que yo ya lo conocía porque mi tesis de la licenciatura es sobre Radio Venceremos. Yo estudié comunicación, entonces por eso ahí sale todo el tema de Radio Venceremos. Así es que, pues sí, estoy muy agradecido. Sé que algunos amigos míos están y conocidos están en el Zoom, les agradezco que hayan seguido esto. Y pues no tengo más que palabras de agradecimiento para todos ustedes por estar conmigo hoy, en este momento, mis hermanos, mi familia, mis amigos, en fin. Entonces, les agradezco muchísimo que hayan venido hoy a esta presentación que para mí pues es muy significativa. Muchas gracias. Una pequeña Tenemos tiempo para algunas preguntas, incluyendo algunas intervenciones o si hay mensajes. y la comandante. quisiera participar un minuto. Comandante, por favor. Hola. Sí, adelante, por favor. Bueno,
solo comentar cómo las circunstancias de la vida nos han llevado a que estemos hablando de la historia de la familia Rodríguez en la novela, que es mi familia política, mi suegra. Mateo era mi pareja, es el padre de mis hijos. Ese día, al mediodía, en ese restaurante que narra el embajador Campos, que a mí me sorprendió que él me reconociera. Yo estaba ahí con precisamente Claudio, mi pareja, esperando que llegara nada menos que el ex miembro de la CIA que había hecho toda la operación de traslado de Honduras y Panamá a Venezuela de la familia, junto con un diplomático y político venezolano, el abogado Pedro Niquen, que había participado mucho como asesor jurídico de las negociaciones de los acuerdos de paz en Naciones Unidas para El Salvador. Y me sorprendió las circunstancias de la vida que nos pusieran frente a la posibilidad de que testigos calificados, como era el embajador y dos miembros de la Embajada de México en Caracas, estuvieran en ese preciso momento, en ese lugar, y que yo le pudiera transmitir rápidamente de lo que se trataba. Y quiero hacer una referencia muy particular al presidente Carlos Andrés Pérez, que fue él el que intervino con los Estados Unidos y obligó prácticamente a que dijeran dónde estaban precisamente ubicada esa familia y que además estaba en territorio venezolano y que los tenían que devolver. Así es que quiero contar que la vida nos pone a veces en circunstancias inesperadas, como es la de tener ahí presente nada menos que al embajador de México y dos de sus funcionarios de la Embajada de México en Caracas, de testigos circunstanciales de un momento crucial, porque creo que pocas veces se ha producido el regreso de familias o de personas que han sido durante largos periodos mantenidos en condiciones de total incomunicación y entregados, pues como debía de ser, a su familia y al país. Así es que quería contar esa anécdota porque él la describe rápidamente, pero en ese momento fue algo extraordinario. Muchas gracias. No sé si hay alguna intervención o alguna pregunta en el Zoom. Entre el público hay algún comentario, pregunta. Vladimir, que es nuestro experto en negociaciones con grupos de la guerrilla en este momento, en el tiempo actual, nos va a pasar el micrófono si alguien quiere intervenir o preguntar. ¿Nadie quiere? Quiero sumarme a lo que dijeron. La verdad es que en cuanto pude, y era gratis, la bajé de Kindle y la leí prácticamente como Miguel, en dos sesiones. Me sorprendió muchísimo, me trajo muchísimos recuerdos de esa época, aunque yo no estuve involucrado, porque cuando en esa época no estaba vinculado con América Latina, sino con otra subsecretaría, sí pude ver muy de cerca un montón de cosas que estaban pasando y que tú relatas ahí. Le dijiste en alguna ocasión que Gustavo Iruegas no tuvo nada que ver en el fondo. Nada en esta historia. Pero no podría ser mejor personaje para esta historia que Gustavo Iruegas, como lo recordamos todos. Yo que estuve en Nicaragua, sé de cerca cómo
qué fue lo que hizo Gustavo y Susi, que justamente la mencionas ahí con otro nombre, en todo esto de los refugiados, de darles de comer a 300, de tenerlos sanos, los baños, en fin, una serie de cosas complicadas, ¿no? Y lo que quería decir es que no hay que echar en saco roto lo que dijo la profesora. Tienes que reescribirlo, pero esta vez como un guión. ¿En serio? ¿En serio? Un guión y yo estoy seguro que encontraremos la manera de que lo lean y de que les guste, estoy seguro. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias, Bernardo Méndez, ministro del Servicio ya retirado. Estuve adscrito en El Salvador de agosto del 2009 al 2012, 3 años exactamente, pero conocí a la comandante Ana Guadalupe Martínez en un evento del Frente Antiimperialista de León, Nicaragua, en 1982. Estaba en ese encuentro también Rigoberta Menchú. Todavía no tenía el Nobel, así que en ese momento yo estaba en un sabático de la Universidad Metropolitana y pues fue muy impresionante para mí el participar en esa reunión. Tiempo después, o sea, ya muchos años después de ese año del 82, que ya el embajador Campos estaba adscrito en El Salvador, estaba adscrito en Tegucigalpa, quizás en uno de sus primeros puestos, el que fue mi embajador último en El Salvador, Raúl López Lira, que me comentó que a él le tocó en Tegucigalpa apoyar a mucha gente que pedía asilo y estaba muy al tanto de todo lo que pasaba con la intervención de Estados Unidos. Así que, pues fueron experiencias muy significativas y emotivas para mí, el haber estado en El Salvador, haber estado en Nicaragua. Era el primer gobierno de Ortega, como coordinador de la Junta de Reconstrucción Nacional en ese periodo, y pues de alguna manera pues he dado seguimiento también a la carrera política de la comandante y su estrecha vinculación en la defensa de Napoleón Duarte y la participación política que mantiene. Así que mi reconocimiento también y gracias, embajador Campos, por esta oportunidad y de esta gran novela que ya empecé yo a leer los fragmentos, ahorita la voy a comprar a través de Amazon Kindle. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Jaime Miranda, nací en El Salvador. Quiero agradecer la oportunidad de tener este libro, agradecer las palabras de Ana Guadalupe. Yo estuve en el gobierno y allí conocí al embajador Campos cuando nosotros fuimos gobierno del 2009 al 2019 y estuvimos en algunas negociaciones. Creo que el embajador era el director para América Latina o Centroamérica, no recuerdo. Pero en algunas de esas negociaciones importantes que tuvimos, hoy vivo aquí en la Ciudad de México, pero yo quisiera agradecer doblemente, de verdad, y triple quizás. El primero es la labor que hizo el embajador Campos en todo ese momento importante en la historia de nuestro país. Y segundo, que haya podido plasmarlo en 2 libros. Estuve en la presentación sobre el libro de la Declaración Franco-Mexicana. Y el día de hoy que nos proporciona la posibilidad de conocer de nuevo la historia nuestra a través de la ficción. ¿Y por qué lo agradezco tanto?
porque Ana Guadalupe dijo algo muy concreto y real que estamos viviendo. Hoy se trata de querer enterrar esa parte histórica tan importante en la vida de nuestro país. Esa parte que costó tanto, tantas vidas, que costó tanto trabajo, pues a nivel diplomático, a nivel de los movimientos populares, en las luchas mismas, y que generó una democracia que hoy, para desgracia nuestra, está en cierta forma con un gran peligro. Entonces, no se puede, y por eso tu libro, aunque sea ficción, pero que rescata la historia, es muy importante en este momento que se conozca, que se lea nuestra historia y que rescatemos lo que ha sido y lo que ha significado los acuerdos de paz en el caso salvadoreño. Así que muchas gracias, embajador. De verdad, te agradecemos de mi parte y yo creo que de muchas partes del Salvador por eso tu aporte a la historia. Gracias. Gracias, buenas noches. Octavio Tripp, embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Yo no he leído la novela, entonces no puedo hacer comentarios sobre el particular, pero quiero aprovechar la oportunidad para hablar de Ernesto Campos. Ernesto Campos fue un diplomático ejemplar, fue mi jefe en Costa Rica, por cierto, era muy exigente. Estoy seguro que va a ser un gran escritor, pero sobre todas las cosas es una gran persona, es un gran ser humano. Y esas tres cosas, gran diplomático, gran escritor y gran ser humano, nos prestigia como gremio. A veces estamos en la picota mediática por cuestiones negativas. Ernesto Campos nos ayuda a eso, a prestigiar al gremio y nos ayuda aún ya de retirado. Así que un chapó público, mi querido Ernesto, por este nuevo hijo literario que ahora estás abriendo esta noche. Muchas gracias. Felicidades, Ernesto. iPhone no tiene nombre. Muchas felicidades, Ernesto. Hallaré la forma de obtener tu libro muy pronto. Ojalá comentes dónde se puede adquirir el libro, si en las oficinas de la SEM o dónde puede ser. Alexandra Aparicio, muchas felicidades, Ernesto. Y nos está pidiendo la palabra Ernesto Valera. Hola, ¿qué tal? Héctor Varela, muchas felicidades. Ernesto Campos es mi tío, es esposo de mi tía Ana. Les saludo desde Campeche, soy salvadoreño. Justamente en 1980, mi familia y yo migramos a México. Gracias, de alguna manera, al problema político que había en ese momento. El libro, que aquí lo tengo, y además, para envidia de muchos de ustedes, lo tengo dedicado por mi tío. Pues no lo he empezado a leer, pero solamente en leer los agradecimientos, pues me salió un nudo en la garganta e interrumpí la lectura, ¿no? Porque es parte de mi vida, es un momento que en mi vida pues intervino muchísimo y que desconozco. Estoy a favor de lo que decía la comandante, que le mando todos mis respetos. La conozco en fotografías y en videos en ese entonces, pues de alguna manera tuve acceso, la conocí de joven, hasta ahora la vuelvo a ver, me da mucho gusto conocerla, aunque sea en Zoom, y estoy de acuerdo con usted en que no se debe de morir esa parte de la historia y las causas y los momentos que se vivieron. Gracias a esta novela yo creo que va a ser un motivo para poderla rescatar. Así que muchas felicidades, tío, y muchas gracias a todos.
Bueno, quisiera. Perdón, Ernesto, disculpa. Buenas tardes, buenas noches. Yo soy representante de la editorial Akasha, aquí está mi socia. Y lo que yo quería comentar al respecto, primero que nada, un gran agradecimiento a Ernesto por acercarse con nosotras. Somos una editorial independiente, no somos muy grandes, tenemos 5 años de existencia y es para nosotras un gran honor tenerte dentro de nuestras filas de autores. Y otra cosa que quería yo decir es que yo hice la corrección de estilo y fue terrible porque la novela me jalaba. Entonces de repente iba yo leyendo y seguía. No, perdón, tengo que regresar, la coma, el punto, la redacción, qué barbaridad. Era tremendo porque sí fue muy atrayente toda la historia. A mí esas historias, esos tiempos de los 80s me encantan por todo lo que representa. Yo estuve trabajando un tiempo en la Universidad Obrera de México, tuve la oportunidad de ir a Cuba, tuve la oportunidad de conocer a la escuela obrera de allá de Cuba que fundó Vicente Lombardo Toledano. Y estaba yo inmersa en todo esto cuando de repente aparece Ernesto a platicarme una historia que dije, wow, ¿qué es esto? Qué maravilla. Y leerla fue un placer, corregirla fue un segundo placer también, y publicarla junto con mi socia ha sido para nosotros un orgullo y un placer. Eso era lo que quería yo comentar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Solamente agradecerle a Jaime Miranda, que ex canciller de El Salvador durante el gobierno del presidente Sánchez Serén, o al menos a mí me tocó esa parte, y donde nos encontramos y hicimos muchas, pues hablamos de muchos temas y muchas negociaciones, pues que yo creo que resultaron en cosas benéficas para ambos países. Y desde luego, Paco, muchas gracias por haber leído la novela, por las recomendaciones. Y a todos ustedes, allá Pepe, que también fue embajador en El Salvador. Muchas gracias por haber venido. Octavio, mi querido compañero y amigo. Bueno, es mi amigo de toda la vida, Octavio, pero fuimos compañeros en Costa Rica, donde la pasamos pues muy bien. Él hizo cosas muy productivas allá, como hacer un doctorado. Nosotros no tanto. Jugamos golf. Así, en fin, ya que ahora está muy penado jugar golf, según algunos periodistas. Pero yo creo que también esto, o sea, yo sí quiero decir que los diplomáticos, no solo los mexicanos, sino casi todos los de todo el mundo, somos personas decentes, somos personas que trabajamos por nuestros países, nosotros por México, y que, como me decía Antonio de Icaza, mire, un diplomático tiene que pues, saber idiomas, saber leer, saber entender las cosas, saber pensar, tiene que tener una formación muy importante, pero lo más importante que tiene que tener es amor por la patria. Y eso lo decía con una enorme convicción Antonio de Icaza, y eso lo tenemos los mexicanos, los diplomáticos mexicanos. Yo todos los que veo en esta sala y todos los que recuerdo, lo que tienen es mucho amor por México, y eso lo llevamos así. Así es que estas críticas que nos hacen así, porque yo me las tomo como personales, pues aunque ya no esté en el servicio activo, pues la verdad es que pues hay que tomarlo como son, desinformadas y maliciosas. Gracias. En lo que establece otros canales clandestinos de distribución, el comandante Campos,
Además de los libros que tenemos hoy a la venta aquí, seguramente los que queden los podemos tener a la venta aquí mismo en la asociación. Por lo pronto, en lo que una vez que nos den algún dato de dónde lo pueden encontrar, lo difundimos, por supuesto. En Amazon es accesible en la versión Kindle, ya se puede comprar por ahí. Impresos tendremos aquí los ejemplares que queden de esta noche, y si es abrumadora la venta, pues te pediremos que nos dejes otros más, pero es accesible aquí en la propia asociación. Al agradecerles a todos ustedes, les invito a que no partamos, porque hay cortesía del embajador, hay un pequeño vino, no es pequeño, hay un gran vino de honor para todos nosotros, para poder que tengan ocasión de conversar directamente con Ernesto, de que les firme el libro, ¿no? De que pague el precio de la fama también. Agradecer a la comandante que nos ha seguido todo este tiempo, a los amigos también, familiares, etcétera, que estuvieron conectados a través del Zoom. Hemos grabado la sesión y la distribuiremos en nuestro canal de YouTube en unos cuantos días, ¿no? Ahí la podrán encontrar. Y sin más, agradecerte. Y sobre todo, muchas gracias a David Nájera y a la SEM por prestarnos su casa para esta presentación, y muy especialmente a David, de verdad. Gracias.